La peor crisis humanitaria en Europa desde la Segunda Guerra Mundial. El discurso de Cristina y el debate de modelos a escala global. Crisis migratoria, Grecia colapsada, París que recibe a migrantes y esta imagen que ha recorrido el mundo en las últimas horas. Una camarógrafo. Se la puede ver en esta imagen pateando a un padre con su hijo en brazos y a una niña que corría sin destino cierto en un campo de refugiados. Esta gente está desesperada, esta gente acaba de atravesar en balsa el mar Mediterráneo, acaba de atravesar Grecia, pasó por Macedonia, por lo general a pie. Trata de impedir que la policía los capture porque saben que si en Hungría los envían a un campo de acogida, así se lo llama paradójicamente, es casi un boleto de regreso. Hungría no es un país que hoy quiera aceptar a migrantes, tiene un gobierno de derecha, es hostil a la inmigración. Reforma legislativa que pretende llevar a cabo el gobierno húngaro y que penará con 3 años de cárcel a los migrantes sin documentación. Eso, entre otras barbaridades. Hungría. Desde hace días el gobierno ha decretado el cierre técnico de la frontera con Serbia y levanta una valla de alambrado para impedir la entrada de ilegales al país. Ella trabajaba, porque fue despedida a partir de la difusión de estas imágenes, para un canal llamado N1, un canal húngaro, que es financiado por un partido ultraderechista llamado Jobbik. Bueno, se ve que no solamente trabaja ahí, sino que esta ideología caló profundo en su sangre. No deberíamos mirar a la inmigración económica como si tuviera alguna utilidad, porque solo trae problemas y amenazas para Europa. No queremos una minoría cuantiosa con diferentes tradiciones y trasfondo culturales. Queremos que Hungría siga siendo Hungría. Queremos que Hungría siga siendo Hungría. El debate que hay en Europa de a quién recibir, si son inmigrantes, si son refugiados, si tienen papeles, si no tienen papeles, si son refugiados económicos, inmigrantes económicos. En realidad, Roberto, nosotros estamos hablando de seres humanos. Claro. Acá habría que hablar de seres humanos, no si son inmigrantes. ¿Recibimos o si no son recibimos a seres humanos? Exactamente. Todos vimos la imagen horrible de un niño en la playa. A lo mejor ese niño y su familia podían haber pedido asilo en una embajada o en un consulado europeo y no tener que jugarse la vida en una patera. Nosotros lo único que decimos es que se cumpla la legislación internacional en materia de derechos humanos y en derechos de los refugiados. No se nos puede olvidar que Europa fue el continente que más refugiados produjo. Tenemos que tener memoria. Por favor, que nadie nos venga a poner de ejemplo a algunos países del norte. Por favor, yo no quiero parecerme a países que expulsan inmigrantes y dejan morir chicos en las playas. No, eso no es de cristianos. Por favor, eso es decadencia cultural. Se andan tirando los inmigrantes de un país a otro como si fueran bultos. Si los refugiados siguen acudiendo a los mismos países, debemos actuar para que otros países puedan también acoger a una parte. Es lo que llamamos un reparto. Debemos actuar para que otros países puedan también acoger a una parte. Es lo que llamamos un reparto. Quoten oder verbindliche Zahlen von Flüchtlingen brauchen, die ein Recht auf Asyl haben, Se andan tirando los inmigrantes de un país a otro como si fueran bultos. Cada vez hay más inmigrantes que empiezan a poner en jaque las políticas migratorias de Europa o empiezan a plantear la reformulación de las políticas migratorias. Los temas del asilo o la inmigración. España va a ser solidaria, como siempre lo hemos sido los españoles. Refugiados sirios, el gobierno de Rajoy lleva años dificultando su asilo. Se necesita orden. Cabemos los que cabemos. Cabemos los que cabemos. Solidaria, como siempre lo hemos sido los españoles. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo similar al de Polonia, en esa, un poquito más que Polonia. ¿Cuánto es eso? Pues yo creo que son en torno a más de 2.000 y algo. Solidaria,
como siempre lo hemos sido los españoles. Y en Europa están discutiendo, a ver, cuotas. ¿Cuánto le queda a España? ¿Cuánto le ponemos a Italia? El primer ministro de Hungría que dice, el problema no es nuestro, todos quieren ir a Alemania. Claro. Problem is not a European problem. The problem is a German problem. Nobody would like to stay in Hungary. All of them would like to go to Germany. Nobody would like to stay in Hungary. All of them would like to go to Germany. Y no saben qué hacer, cómo cerrar la frontera. Hay un facilismo mundial en el sentido de responsabilizar a Europa por el tema, ¿no? Claro. La culpa la tiene Europa, tienen que arreglar pero son los europeos. Es gente que ha abandonado Siria, que hay una situación de guerra civil, donde también han intervenido algunas potencias extranjeras, europeas o Estados Unidos, y que ahora deciden en cierta medida lavarse la mano respecto de lo que está pasando ahí. Y seguramente la política exterior de la Unión Europea tiene mucho que ver con haber avivado el fuego de un conflicto. ¿Por qué se van de sus países? Porque no tienen posibilidad de eso, porque hay guerras. Y las guerras en esos países, ¿quién las arma? ¿Quiénes las sostienen? ¿Quiénes les venden armas? ¿A quiénes le convienen? Ahí hay que preguntar para que no nos tomen de pavotes, que no somos pavotes. Nosotros, país de inmigrantes, país que hemos recibido, nuestros abuelos bajaron todo de los barcos, somos un ejemplo. No quiero parecerme a nadie que le dice a una piba de 15 años que se quiere quedar en el país para estudiar, que no puede y se tiene que ir. Ich habe ja auch Ziele, so wie jeder andere, klar, genau. klar. Also ich möchte studieren, wirklich ist wirklich ein Wunsch und ein Ziel, das ich gerne schaffen möchte. Und ja, genau, also es ist wirklich sehr unangenehm. Ich verstehe das und dennoch muss ich jetzt auch, das ist manchmal auch hart, Politik. So, wenn du jetzt vor mir stehst und dann bist du ja ein unheimlich sympathischer Mensch, aber du weißt auch, in den palästinensischen Flüchtlingslagern im Libanon gibt es noch Tausende und Tausende. Und wenn wir jetzt sagen, ihr könnt alle kommen und ihr könnt alle aus Afrika kommen und ihr könnt alle kommen, das können wir auch nicht schaffen. Und da sind wir jetzt in diesem Zwiespalt. Und die einzige Antwort, die wir sagen, ist bloß nicht so lange, dass es so lange dauert, bis die Sachen entschieden sind. Na, ich denke, dass wir innerhalb eines Jahres jetzt all die Fälle... Oh, komm. Du hast das doch prima gemacht. Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Prima-Machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr belastende Situation ist. Das weiß ich, dass es eine belastende Situation ist. Und deshalb möchte ich Sie trotzdem einmal streicheln, weil wir ja euch nicht in solche Situationen bringen wollen und weil du es ja auch schwer hast und weil du ganz toll aber dargestellt hast für viele, viele andere, in welche Situation man kommen kann. Ja? No quiero parecerme a nadie que le dice a una piba de 15 años que se quiere quedar en el país para estudiar, que no puede y se tiene que ir. No quiero parecerme a los que dejan que se mueran gente en las bodegas de los barcos. No quiero parecerme a los que crean un muro a lo largo de su frontera para que no pasen los otros de al lado, que son los que sostienen el trabajo y la producción de un país. Yo quiero ser como somos nosotros, solidarios, trabajadores, jugados por la producción, por la industria, el crecimiento y el desarrollo. Esos son los grupos de países que tenemos que identificarnos y del cual tenemos que ser partes, porque ahí está el futuro. Lo otro es solamente la degradación de la condición humana. Muy bien, ya lo tenemos acá ubicado a Federico Vázquez. Muchísimas gracias por haberte venido hasta acá. Bueno, Federico, ¿por qué está tan patética Europa? Mira, me gustaría como ir a un punto que se trató en el informe por ahí más al final, que es preguntarse, el tema que más está en los medios es si Europa está siendo solidaria con los refugiados, si los deja entrar, no los deja entrar, cómo los trata, etcétera, que es todo un asunto. Pero hay una pregunta que es un poco más de base, que es
por qué hay miles y cientos de miles de sirios, sobre todo, que están tratando de salir del país como pueden y llegar a Europa de cualquier manera. Hay que hacerse esa pregunta. Hay un informe del ACNUR, que es el organismo que se encarga de los refugiados. En el 2010, para darnos una idea de lo que pasó, en el 2010, Siria era el número 20 en la lista de países que tenían refugiados, ¿no? Que pedían asilo en otros países, porque Siria, de hecho, desde hace mucho tiempo tiene un problema político, la oposición interna tiene dificultades, etcétera, una serie de cosas que vienen pasando. Pero el puesto número 20, 2010. 2014 pasó a ser el número 1 en el mundo. Entonces, algo pasó. La pregunta es, ¿qué pasó entre el 2010 y el 2014? Bueno, pasaron una serie de cosas. Se van a acordar ustedes de la famosa Primavera Árabe, 2011. Empiezan las protestas en un montón de países de la región, que es una mezcla de demandas, algunas democráticas, otras cuestiones también económicas, religiosas también, una serie de cuestiones. Pero rápidamente, sobre todo en Siria y en otros países también, empieza eso que comenzó con cierta esperanza democratizadora, rápidamente empieza a estar más vinculada también a intentos de desestabilización de los gobiernos, de derrocamiento, y ahí es donde empieza también a aparecer el papel que juega Occidente, sobre todo Estados Unidos y Europa. Entonces, 2011, acuérdense, es el mismo año donde, por ejemplo, la OTAN bombardea Libia, mata al presidente libio y Libia se transforma en un caos hasta el día de hoy. 2013 es un año bisagra. 2013, ustedes se acuerdan, fue el año donde el propio Obama, Estados Unidos, dijo vamos a bombardear Siria. Lo avisaron, lo dijeron, y cuando ya todos estábamos esperando ver las imágenes de televisión de los misiles volando, aparece Rusia, por primera vez después de mucho tiempo. Lavrov, que es el ministro de Relaciones Exteriores, se junta con John Kerry, su par norteamericano, y Rusia dice, bueno, no hagan lo mismo que en Irak en el 2003, no lo vamos a permitir. Atrás de eso también estaba China. Fue el momento donde también se vio el peso de estos países nuevos, o el nuevo peso de estos países viejos en la escena internacional. Esa invasión no ocurre. ¿Y se acuerdan ustedes que la excusa de ese bombardeo tenía que ver con las armas químicas que supuestamente el gobierno sirio está usando contra su propia población? Llega a un acuerdo y dicen, bueno, si Siria entrega todo su arsenal, lo destruimos, terminó el asunto. Se acaba, sí. Bueno, el año pasado, la agencia que es la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas, que también no es Siria, depende de la ONU, un organismo internacional, está en los diarios, dijo que Siria cumplió. Y todo el arsenal químico no está más en Siria y va a ser destruido próximamente. Bueno, ahora, ¿qué hizo Occidente ante eso? ¿Levantó las sanciones contra Siria económicas? No, las mantuvo. No solo eso, el Consejo Europeo, que forma parte de la Unión Europea y todos los países miembros tienen que estar de acuerdo, ese mismo año, el 2013, esto es público, no es ninguna teoría conspirativa, anunció que estaba dispuesto a entregar armas a la oposición siria. Y de hecho lo hizo. Hollande, el presidente francés, lo reconoció hace no mucho tiempo, diciendo, sí, la verdad es que entregamos armas pero a los opositores moderados. Bueno, claro. Además de eso, esto último de febrero del 2015 está en El País, en el diario del País de España. Estados Unidos llegó a un acuerdo con Turquía para seleccionar a 1000 sirios, entrenarlos en bases turcas con apoyo norteamericano, volverlos a poner en Siria para alimentar a la oposición supuestamente democrática, lo que quieras, para combatir, porque en el 2013 comenzó a aparecer ISIS también en el territorio, para combatir tanto a ISIS, que son los nuevos malos del mundo, pero también al gobierno de Bashar al-Assad. Ahora, con todo este mapa, ¿te puede sorprender que haya miles de sirios huyendo de Siria? No, es bastante evidente que hay una crisis humanitaria generada por decisiones políticas, desde lugares muy claros. Y esto no se trata de ser ni anti-europeo ni anti-norteamericano, son hechos esto. Hasta ahora no hay interpretación en lo que estoy diciendo, son cosas además públicas. Entonces me parece que ahí, más allá de que podamos tener un debate sobre cómo Europa trata a los refugiados y demás, me parece que lo primero que hay que señalar es, bueno, esto que está ocurriendo en este país, que ya lo vimos en Irak a partir del 2003, en Libia a partir del 2011, en Siria, es la destrucción de un Estado directamente. Y otra cosa, que por ahí desde Argentina estamos lejos, Siria nos queda muy lejos en los términos geográficos, culturales, políticos, pero Siria, al igual, por ejemplo, que Libia, era uno de los países más laicos de Medio Oriente. No es el país que, tipo Arabia Saudita,
donde el extremismo islámico estaba a flor de piel. Al contrario, una sociedad donde las mujeres estudiaban, trabajaban, podían en la calle ir en jean o como quisieran. O sea, una sociedad con un marco, si querés, laico muy amplio. Todo eso fue destruido también con esta guerra, porque obviamente avanzaron las posiciones más religiosas más radicalizadas, ahora está ISIS controlando, el ejército islámico controlando parte del territorio. Entonces lo que tenemos, me parece, como lo primero que hay que entender es que hay una... Occidente llevó adelante una serie de decisiones políticas que destruyeron a los estados más relevantes de esa zona del mundo y ahora se enfrentan a la consecuencia, te diría, obvia de eso, que es una crisis humanitaria de un montón de gente. El niño muerto que vimos en la playa no era un nene en éxodo por hambre. El pibe estaba alimentado, tenía sus zapatos puestos, ¿no? Esa imagen también pegó porque era la imagen de un chico de clase media con aspecto occidental, te diría incluso. Claro. Bueno, han destruido esa sociedad. Entonces ahí me parece que hay que poner el foco, por lo menos para empezar a entender por dónde pasa el asunto. A ver, Russo. Sí, yo creo que hay que verlo también como una cuestión sistémica, ¿no? Cuando hablamos de dos modelos, nosotros solemos hablar de dos modelos de país, estamos hablando en este momento de dos modelos de mundo. Y eso lo que estamos viendo con esta crisis humanitaria, y yo creo que son refugiados, todos deberían ser refugiados, no inmigrantes, porque no quieren ir a Europa a pasear y a ver la Torre Eiffel. Quieren salir de la guerra, es Siria, pero también antes fue Sudán, fue Eritrea, cada vez vienen de más al sur de África, con lo cual mueren muchos en el camino. Hay gente que sospecha, como Enrico Calamai, que fue cónsul italiano aquí en la dictadura, que estos son los nuevos desaparecidos, son los desaparecidos de esta época, porque lo que está pensado en ese paradigma es que mueran antes de llegar a las fronteras europeas. Entonces, me parece que hay que pensar que en ese paradigma, en el paradigma neoliberal, no solo hay generaciones sacrificables, hay territorios sacrificables, hay continentes sacrificables. No les importa que se mueran, no les importa nada. A Merkel, yo me acordaba también cuando estuvo Néstor Kirchner acá, que contó que le había dicho cuando se encontró con Bush que el mundo necesitaba un plan Marshall y que Bush le contestó, no, ¿qué plan Marshall? Estados Unidos siempre salió de las crisis con las guerras. Bueno, es esto, no es ninguna novedad, es una enorme hipocresía el emocionarse con una foto, porque esto se veía venir. El primer acto de gobierno vaticano del Papa fue ir a Lampedusa para avisar que estaba pasando esto. Y ese año dieron más presupuesto, pero después se terminó. Claro. Y después hay una cosa que también, en el sentido que le dice Sandra, de pensarlo también en términos sistémicos, y Europa con sus gobiernos de tono neoliberal muy marcado, es que, para darnos una idea, Alemania recién acaba de decir, el gobierno alemán, que está dispuesto a aumentar su presupuesto en 6.000 millones de euros para asistir a los refugiados, ¿no? Una muestra de generosidad alemana, decir, bueno, ven que no somos tan malos, 6.000 millones de euros lo vamos a poner acá. ¿Se acuerdan que hace no tanto tiempo estábamos discutiendo Grecia y las imposiciones económicas de Alemania y Grecia? Y Alemania decía, no podemos permitir que no le podemos dar ni una pizca de más dinero a Grecia porque los contribuyentes alemanes, toda esa zaraza. Sí. Bueno, 6.000 millones de euros ahora aparecieron de la nada. A Grecia le obligaron a bajar las jubilaciones para ahorrarse 600 millones. ¿Me entendés? O sea, lo cual descubre que no era una cuestión económica, era una cuestión política. Ahí se necesitaba un sometimiento político al gobierno griego, porque los recursos europeos de hecho están apareciendo, por ejemplo, ante esta situación. Entonces, siempre se trata de la política. A veces es el otro factor que me parece para marcar. ¿Cintia? Sí, ¿sabes que se está realizando en el Cervantes un congreso de extensión de la jurisdicción de delito de lesa humanidad? Lo organiza Baltasar Garzón, Zaffaroni, está, por ejemplo, el abogado que llevó adelante el enjuiciamiento de Pinochet, y en los entretelones del Congreso, así como en el Congreso de Pensamiento que se desarrolló sobrevolaba lo que estaba pasando en ese momento en Venezuela, en este momento lo que sobrevuela es estos genocidios humanitarios que se están realizando en los países africanos y de Medio Oriente. Hablaba con un sacerdote misionero en Irak y él decía, acá hay 20 atentados por día.
y si no mueren más de 50 personas, no le importa a nadie. O sea, la sensación es de que de estas invasiones, esta responsabilidad de Estados Unidos y de Europa sobre que están generando estas crisis con estas consecuencias, en esos países la situación es de absoluta desesperanza. Por eso uno, para traer hacia acá y plantear